vamos a desgranar un texto fascinante, un manifiesto que se titula Machos por la Paz. Y nuestra misión hoy es diseccionar cómo este documento deconstruye por completo la maquinaria bélica tradicional y propone, bueno, una solución que nadie se espera. Una solución que es el placer. O sea, el placer personal como la herramienta definitiva contra el belicismo. Vamos a desentrañar la lógica de este documento, su filosofía y sus argumentos, independientemente de la ideología que cada una pueda tener en su casa. Porque como ejercicio de pensamiento crítico, te aseguro que es fascinante. Totalmente de acuerdo. Es un ejercicio brutal. Vale, pues vamos a desgranar esto. El texto no se anda con rodeos. Entra directamente a hablar de lo que llama la ilusión del poder y pone el foco en quién paga realmente el pato, quién asume el coste físico de los conflictos. Y parte de una idea básica, y es que la guerra no es un fenómeno natural. O sea, no es un tsunami o un terremoto que, bueno, pasa y te aguantas. Claro, no cae del cielo. Es una construcción, es un constructo puramente humano, diseñado y ejecutado por personas. Ahí está. Y el autor argumenta que, a ver, nos pasamos la vida discutiendo sobre formas de gobierno, ¿verdad? Que si monarquía. A la hora de la verdad, cuando estalla una guerra, todo eso da exactamente igual. El resultado es siempre el mismo. Las élites lo deciden todo y la gente de a pie pone el cuerpo. Pone la sangre, literalmente. Sí, sí. Yo leía esta parte de las fuentes y fíjate, no podía dejar de imaginarme la guerra como si fuera un motor industrial gigantesco, un motor súper frío, de acero. Y los políticos, tengan la ideología que tengan, son los que tienen la llave de contacto en la cabina. Ellos deciden cuándo encenderlo. Ajá. Pero el motor no funciona solo con la llave. Claro, exacto. Ese motor no se alimenta de discursos políticos ni de banderas. El combustible, la gasolina real que hace que esos engranajes giren y trituren, es la carne y el hueso. Son los trabajadores, los estudiantes, los padres, los hijos. Esa es la materia prima. Ostras. Es que esa analogía del motor industrial es perfecta para entender uno de los pilares del texto, que es el tema de la asimetría del riesgo. O sea, las guerras siempre exigen el sacrificio máximo a las personas que, bueno, que no van a sacar ningún beneficio de ganar esa guerra. Ninguno en absoluto. Y, al revés, benefician estratégicamente a quienes están en despachos blindados y que no van a pisar la línea del frente en su vida. De hecho, el texto utiliza un lenguaje muy poético, pero muy crudo. Dice que el único botín que le queda a la gente de abajo se resume en 3 palabras: ruinas, viudas y silencio. Uf, ruinas, viudas y silencio. Te ponen los pelos de punta. Pero claro, aquí es donde yo, leyendo, me planteaba la objeción obvia, la que te diría cualquier libro de historia moderna. Y es que los estados siempre nos dicen que los ejércitos no están ahí para invadir por gusto, sino para disuadir. Para defender la casa, digamos. Exacto, el argumento defensivo. Te dicen, a ver, si desmontamos nuestro motor industrial, pues vendrá el estado vecino, encenderá el suyo y nos aplastará. Es como el mal menor necesario para evitar tiranías extranjeras. Claro. Y el manifiesto sabe perfectamente que esa es la excusa oficial, pero en lugar de comprarla, le dé la vuelta mirando a la historia. El autor rebate esto diciendo que, a ver, la idea del ejército como un escudo protector hacia afuera es muchas veces una fachada, porque históricamente las Fuerzas Armadas han sido la herramienta principal para perpetuar abusos hacia adentro, contra su propia población. O sea, para mantener el control social en casa. Eso es. El monopolio de la violencia se usa para que nada cambie abajo independientemente de quién mande arriba. Y de hecho, el texto llega a una conclusión interesantísima. Dice que el verdadero poder de un Estado para hacer la guerra no está en sus armas, ni en sus misiles de última generación. Ah, ¿no? ¿Y en qué está entonces? Porque yo siempre he pensado en portaaviones y cosas así. Pues en la obediencia. En la pura y dura obediencia. Ese es el verdadero engranaje. O sea, el sistema funciona porque hay millones de personas que asumen una sumisión silenciosa y acatan las órdenes. Sin esa gente dispuesta a ponerse el uniforme y obedecer, la superpotencia militar más grande del mundo se paraliza en segundos. Claro, claro. Es que los misiles no se lanzan solos. Hace falta que alguien apriete el botón, alguien que cargue el camión de suministros. Exacto. La logística no se hace por arte de magia. Depende de la obediencia humana. Madre mía. O sea, si asumimos que la gasolina crítica es la obediencia masiva,
Pues la siguiente pregunta lógica es cómo cortamos el suministro de esa gasolina. Pero sin usar violencia, claro. O sea, ¿cómo frenas el motor sin poner una bomba en el edificio? Exacto. Ahí es donde entra la parte de las soluciones. Sí, y pasamos de la crítica pura a los referentes históricos. Y el texto rescata no como simples anécdotas, sino como verdaderos manuales de instrucciones a dos figuras gigantes, Mahatma Gandhi y Henry David Thoreau. Dos titanes de la resistencia pasiva, desde luego. Totalmente. Y la cita de Gandhi que incluyen las fuentes me pareció brillante para ilustrar esto de no colaborar. Él decía sobre una posible invasión, y cito casi literal, si quieren invadiros, que vengan. Sin nuestra colaboración no pueden hacer nada. Es que es brutal. O sea, es desarmar la lógica militar por completo. Es crear un vacío. Es decirle al invasor, mira, tú cruza la frontera si quieres, pero te vas a tener que encargar tú de conducir los trenes, de recoger la basura, de cultivar el campo, porque nosotros cruzamos los brazos. Eres un peso muerto para ellos. Y claro, a nivel administrativo y logístico, eso es un colapso insalvable para el que invade. Y a esta idea táctica se le suma lo que aportaba Thoreau con la desobediencia civil. El manifiesto explica que negarse de forma sistemática a obedecer mandatos injustos, como que te recluten a la fuerza o pagar los impuestos que financian la guerra, es una fuerza asimétrica tremenda. Porque atacas directamente el pilar de poder del Estado, que es creer que le vas a obedecer. Exacto. Le quitas el poder sin pegar un solo tiro y sin causar bajas en el otro bando. Pero claro, y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Llevar esto a la práctica exige un cambio de chip psicológico que tela. O sea, llevamos siglos condicionados por la cultura. Los estados son expertos en usar la vergüenza, ¿verdad? Sí, la presión social, el que dirán, Eso es. Si hay una guerra y tú te niegas a coger un fusil, si rechazas toda esa épica del sacrificio heroico, automáticamente te ponen la etiqueta de traidor o de cobarde. Y lo que me parece revolucionario del texto es cómo le da la vuelta a ese concepto. Negarse a matar o a morir no es de cobardes. El manifiesto lo llama lucidez. lucidez. Fíjate qué palabra más bien elegida. Lo fascinante aquí es cómo redefine lo que significa ser valiente. Porque siempre nos han vendido que el valor es atacar, ir al frente e inmolarse por una causa. Y el texto te dice, no, perdona, dejarse llevar por la histeria colectiva de la guerra es lo fácil, es seguir al rebaño. Claro, es ir con la corriente. Exacto, la verdadera valentía está en el acto de la insumisión pacífica, en tener la fuerza mental para aguantar la presión del Estado y de tus propios vecinos, mirarles a la cara y decir, no voy a ser vuestro instrumento. Hay que tener un aguante psicológico tremendo para soportar ese desprecio social. Pero, a ver, basar toda tu vida en estar siempre a la defensiva, en decir que no a todo, pues igual se queda un poco árido, ¿no? Y aquí el manifiesto da un giro filosófico que a mí, leyendo las fuentes, me dejó descolocada. Pasa de esa resistencia pasiva a proponer una fuerza afirmativa. Lo llama la soberanía del placer. Es el concepto más rompedor de todo el documento, sin duda. Sí, pero yo necesito que lo aclaremos, porque entonces, ¿qué significa esto realmente? O sea, frente a un conflicto armado, el texto me está diciendo que mi respuesta tiene que ser priorizar mi disfrute personal. A simple vista, a ver, suena un poco egoísmo, ¿no? Como de un hedonismo un poco frívolo mientras el mundo arde. Claro, ese no trampa fácil en la que se puede caer al leerlo. Pero el texto no va por ahí para nada. Hay que entender que no se refiere a un hedonismo superficial de, bueno, me voy de fiesta y me da igual el mundo. Lo define como vitalismo, como resistencia. Vitalismo como resistencia, vale. Explícame eso. A ver, piensa en qué te exige la guerra. Te exige sacrificar tu vida real, tu cuerpo, tu tiempo, por una abstracción vacía, por una línea invisible en un mapa, por una frontera, por una bandera. Todo eso son abstracciones. Pues bien, el autor argumenta que cuando una persona se construye a sí misma a través de las cosas que de verdad ama, cuando tiene vínculos profundos, un trabajo que le llena, contacto con la naturaleza, o sea, cuando le da un sentido real a su vida diaria. O sea, cuando es feliz, de verdad. Exacto. Cuando amas profundamente tu vida, te vuelves automáticamente inmune al adoctrinamiento bélico. Ah, claro. Porque tienes demasiado que perder. Eso es. Alguien que disfruta su existencia no se convierte en carne de cañón voluntaria por un concepto abstracto que le vende un político. Fíjate que hay una frase en el manifiesto que me pareció de una potencia increíble para que resuene bien a quien nos está escuchando. Dice, literalmente, nuestra única victoria real es el disfrute.
Es una maravilla de frase. Es brutal, porque dinamita la idea de la victoria militar. O sea, ¿de qué te sirve ganar territorio en país de al lado si para ello has sacrificado la capacidad de tu propia gente de vivir una vida que merezca la pena? Y por eso mismo, los regímenes autoritarios, a lo largo de toda la historia, siempre han visto con muchísima sospecha el placer y la alegría individual. O sea, la alegría es una fuerza centrífuga. Te aleja de la devoción ciega al Estado. Si te fijas, la maquinaria de guerra siempre pide austeridad, sacrificio constante. Claro, que le entregues toda tu energía a la causa. Justo. Así que, al reclamar tu soberanía sobre el placer y sobre tu propia felicidad, lo que estás haciendo es negarle tu energía vital a la guerra. Es el escudo más fuerte que hay. Bueno, me parece un concepto alucinante. Para que quien nos escucha pueda llevarse toda esta carga filosófica un poco más organizada, ¿qué te parece si estructuramos esta parte final alrededor de los 3 pilares tácticos que propone el movimiento de Machos por la Paz? La tríada de la insumisión lo llaman. Me parece perfecto, sí. Nos ayuda a aterrizarlo todo. Vale. El primer pilar sería la objeción práctica, o lo que definen como la deserción funcional. Que es básicamente la imagen del tablero de ajedrez. Eso es. Explícalo porque es muy gráfico. A ver, siempre nos dicen que la política internacional es una partida de ajedrez gigante jugada por los líderes mundiales, ¿no? Pues la deserción funcional es que de repente los peones y los caballos, o sea, la gente normal, deciden vaciar el tablero. Se niegan a ser movidos. Es retirar la mano de obra física, y sin soldados, pues a los poderosos se les acaba la partida. Se quedan jugando solos en un tablero vacío. Genial. El segundo pilar es justo lo que acabamos de hablar, la soberanía del placer. Esa idea de que un individuo pleno, que tiene una vida rica y feliz, es imposible de adoctrinar. No va a entregar su vida por una abstracción como una frontera. Ni de broma. Y eso nos lleva directamente al tercer pilar, que es vital. Es la ética del territorio humano. Ajá, el territorio humano. Sí. Esto cambia la escala de lo que consideramos valioso. Según el texto, la verdadera geografía que hay que defender no es un pedazo de tierra dibujado en un mapa, sino el cuerpo y la vida de las personas. Ninguna ideología, y mira que hay ideologías nobles en la historia, pero ninguna vale más que la piel de un ser humano. Es que el manifiesto tiene frases aquí que son para enmarcar. Yo apunté un par que son inolvidables. Dice que ninguna bandera vale más que una vida y que ningún himno merece un cadáver. La vida es el único territorio que merece ser defendido. Fíjate, si conectamos esto con una perspectiva más amplia sobre nuestras sociedades, el texto viene a decir que la grandeza de una civilización no se debería medir jamás por las batallas que ha ganado o por los países que ha conquistado. Eso sería un fracaso. ¿Y por qué se debería medir entonces? Es exclusivamente por cómo protege y garantiza el derecho sagrado de cada individuo a vivir en paz y a disfrutar de su existencia. Eso es el éxito civilizatorio, y no un arsenal lleno de misiles. Menudo viaje argumental hemos hecho hoy. O sea, hemos visto cómo este manifiesto desarma toda esa idea romántica y tradicional del heroísmo bélico. Plantea la deserción, que siempre ha estado mal vista, como el acto supremo de lucidez. Ya sabes, sin soldados no hay guerra, desertad. Y acaba elevando algo tan íntimo como el placer personal a la categoría de, bueno, de escudo antimisiles contra el adoctrinamiento del Estado. Es un giro de guión brutal. Pero, fíjate, yo no querría terminar sin dejar sobre la mesa una última reflexión, construyendo un poco sobre esta idea de la soberanía del placer, para que la gente le dé una pensada cuando apague el audio. Venga, a ver, ¿qué nos dejas? Pues, a ver, si asumimos, como nos dice este texto, que una persona verdaderamente feliz y realizada es totalmente inmune a la propaganda de guerra, Sí que no hay quien la convenza. exacto. Entonces, eso significa que las maquinarias de guerra modernas solo pueden funcionar en sociedades donde hay una profunda infelicidad subyacente. O sea, para que alguien acepte coger un arma e irse a una trinchera por una abstracción vacía, hace falta que su vida diaria sea tan precaria o tan frustrante que sienta que no tiene nada que perder. Ostras, qué buena pregunta. Es decir, es la frustración colectiva, la insatisfacción y la falta de esperanza el verdadero requisito previo que necesitan los ejércitos para tener carne de cañón disponible. Madre mía, es que eso es fuerte, ¿eh? Es sugerir que la infelicidad de la población es como un daño colateral necesario para que el sistema militar se mantenga en pie.
Me parece un pensamiento, súper provocador para cerrar esta inversión. De verdad, muchísimas gracias a quien nos acompaña siempre por estar ahí, al otro lado. Nos encanta traer estos textos que nos hacen darle una vuelta a las cosas que damos por sentadas. Y como siempre, nos seguimos cuestionando narrativas en la próxima edición.